En el año de 1976, la Organización Mundial de la Salud pues daba una definición de suicidio que ha sido controvertida, que ha sido discutida, que ha sido compartida por algunos, pero que todavía al parecer está vigente desde la OMS. Decía entonces, en ese momento la OMS, el suicidio es un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados. O sea, hay una intencionalidad, de acuerdo a lo que nos planteaba la OMS detrás del suicidio, y esa intencionalidad puede ser diferente, puede ser variada, puede ser incluso muy compleja, puede ser muy compleja, porque en algunos casos puede estar detrás una especie de satisfacción tardía imposible, de satisfacción totalmente imposible de lograr, dado los resultados obviamente del suicidio, de ver a alguna otra persona afectada con la propia muerte. Nos preguntamos para esta reflexión de esta tarde, nos preguntamos, pues, ¿qué viene pasando con la salud mental? Muchos de los magníficos ponentes, pues, nos han dado unos datos tremendos, unos datos interesantes. Podríamos decir que antes de la pandemia, pues ya había unas preocupaciones muy sentidas por el tema de la depresión, por el tema del suicidio, por el tema del impacto, sobre todo en los menores de edad que venía creciendo, y concretamente para Colombia, algunas alertas sobre la depresión clínica diagnosticada subiendo de una manera interesante. Producto quizá también de más cobertura, de mayor número de personas acudiendo a los servicios de salud mental, pero también dando cuenta de un fenómeno casi que planetario asociado con la depresión. Eh, más más de 300 millones de personas con depresión clínica diagnosticada y cerca de 1 millón de personas, entre 800.000 y 1 millón de personas acudiendo al suicidio al año en el mundo, eran las cifras que estábamos viendo antes de la pandemia. ¿Sí? Y con algunos países desarrollados encabezando y con otros países en vías de desarrollo aumentando también las cifras de una manera bastante preocupante. Veíamos entonces también de una forma muy interesante cómo sobre todo en los países asiáticos pues la depresión iba cogiendo un camino inmenso, iba ganando terreno de una forma muy significativa si lo comparamos pues con el resto del mundo. ¿Y qué pasaba o qué venía pasando a nivel económico, social, cultural con estos países? Países que venían pasando de una renta media, de una renta baja, una renta media, de una renta media, una renta alta, países con una mayor capacidad adquisitiva, con mayores niveles de desarrollo, en los cuales la depresión venía subiendo de una manera alarmante. La ansiedad pues no se había quedado atrás, cerca de 264 millones de personas en el mundo con trastornos de ansiedad diagnosticado. Eh, y pues veíamos también pues muy de cerca qué venía pasando con los trastornos asociados al consumo de alcohol y al consumo de drogas. El consumo de drogas en el mundo occidentalizado al alza, y en algunas regiones del mundo pues con pocos datos. ¿Sí? Realmente la posibilidad de acceso a datos de consumo de sustancias psicoactivas en los países árabes, en los regímenes totalitarios, pues ha sido bien compleja. También algo similar con África, que viene cada vez mostrando más resultados y más datos, pero que también el acceso a estos datos pues no ha sido tan fácil. A todo este panorama, o en medio de este panorama, pues nos llegó el COVID-19. ¿Sí? En medio de este panorama complejo ya de por sí de la salud mental, de lo que venía pasando con la patología dual, de lo que venía pasando con este aumento en el consumo de sustancias psicoactivas y el aumento de las diferentes patologías o de los diferentes trastornos en todo el mundo. Llega entonces el COVID-19 y empezamos a ver una serie de publicaciones
relacionadas con mayor ansiedad, con mayor insomnio, con depresión, con impactos muy contundentes en el personal de la salud, por ejemplo, pero en la población general, ¿sí? Empezamos a ver titulares en los periódicos de todo el mundo de cómo venía aumentando la depresión, cómo los servicios de salud mental venían siendo más consultados, más demandados los servicios de salud mental. Aquí concretamente, por ejemplo, en el eje cafetero, en el departamento del Quindío, donde yo estoy, el aumento de la demanda de servicios de salud mental ha sido tremendo, ha sido un impacto realmente significativo que nos ha llevado en los últimos años casi que a triplicar nuestra operación, a triplicar, casi que a triplicar el número de camas y el número de profesionales en atención directa a los usuarios del Quindío concretamente y de una parte importante del eje cafetero. Empezamos a ver en medio de la cuarentena, en medio del aislamiento voluntario, obligatorio, en medio de las restricciones para la movilidad, empezamos a ver una serie de publicaciones sobre los efectos del confinamiento en la salud mental de los estudiantes, por ejemplo, pero también pues del resto de la población. Análisis de impactos sobre diferentes muestras en adolescentes, en universitarios, en personas que estaban en teletrabajo y en personal sanitario en todo el mundo. Corea del Sur lanzó una alerta por lo que ellos empezaron a denominar el coronavirus, que es una especie de depresión producto de la pandemia, producto del aislamiento, una sensación donde se empieza a pensar que el año o año largo de cuarentena, de aislamiento, es un año más o menos perdido, un año donde no se alcanzaron los objetivos, un año que se dejó de producir al ritmo, de aprender al ritmo, se dejó de socializar. Entonces, efectivamente, en países como Corea del Sur empezaron a haber unos fenómenos que ya venían, que tampoco eran nuevos, pero que se vinieron a recrudecer de una forma tremenda. Muchos de ustedes saben, y lo hemos visto pues también con algunos de nuestros panelistas, la hiperconectividad que países como Corea del Sur tienen y toda la cantidad de análisis que hay con relación a la adicción a los videojuegos, por ejemplo, de la cantidad de horas conectados que los jóvenes y la población general en Corea del Sur, que ha sido considerado uno de los países más conectados o el de mayor conexión de banda ancha de todo el planeta tiene. Entonces empezaron a ver estas manifestaciones a lo que un filósofo coreano denominó el coronavirus, ese efecto a raíz del aislamiento y a raíz de la pandemia, especialmente manifestado en adolescentes en edad escolar y en jóvenes universitarios. Claro, el aislamiento, las nuevas tecnologías, las relaciones asincrónicas, la virtualidad, acentuó también la cantidad de horas que los adolescentes permanecían conectados a sus pantallas y conectados a sus teléfonos. Entonces surge también este término denominado el bumping, ese fenómeno por el cual especialmente los adolescentes y los adultos jóvenes están como un vampiro colgados, no colgados de una viga, de un árbol, de un alféizar, colgados de su teléfono hasta altas horas de la noche, trastocando entonces sus horarios, sus ciclos circadianos, trastocando las posibilidades de sueño real, atentando un poco contra esa higiene del sueño que quisiéramos tener todos, reduciendo las horas necesarias de sueño y pues con una posibilidad de un impacto directo sobre la salud mental, un impacto directo. Cuando hablamos de suicidio, pues hemos escuchado muchos datos a lo largo de estos últimos años supremamente impactantes. ¿Sí? 3.000 personas suicidándose diariamente en el mundo, casi 1 millón al año, 16 personas de cada 100.000
una persona cada 40 segundos. Unos impactos económicos, financieros, unos impactos en los cuales los años de calidad de vida de las personas y un fenómeno de suicidio innegablemente en aumento, casi que con una relación proporcional a la calidad de vida y al ingreso per cápita. Fenómenos muy complejos como esa disparidad que hay en el suicidio entre hombres y mujeres, que nos lanza unas alertas tremendas sobre la salud mental de los hombres, que se ve muy en entredicho, pues no solo con los casos de suicidio, sino que con el espectro amplio de la patología dual y el espectro amplio de la salud mental, pues vemos en consumo de sustancias psicoactivas, en población carcelaria, en violencia, en riñas, en muertes por causa externa, casi que por cualquier arista que veamos en la salud mental, pues los hombres se van a ver tremendamente afectados. Fenómenos como el efecto Werther, muy referenciados en el mundo con esta conducta de imitación de suicidios, un fenómeno pues acuñado en los Estados Unidos por los sociólogos después de ver el impacto de la muerte de algunas estrellas fulgurantes que fueron portadas, sobre todo en el New York Times en los Estados Unidos, como pasó con Marilyn Monroe. Después del suicidio de Marilyn Monroe, cerca de 300 jóvenes en los Estados Unidos con conducta de imitación lo hicieron, y de la misma forma, aunque no tan impactante como el de ella, pues fenómenos parecidos con estrellas de la literatura, estrellas de la música, algunas de ellas recientes, como el caso de Amy Winehouse, o un poco más atrás como Kurt Cobain o Jim Morrison o mismo Jimi Hendrix. ¿Sí? Este análisis sobre los suicidios y patología dual nos muestra entonces cómo personas consumidoras de sustancias psicoactivas con comorbilidad psiquiátrica, o sea, con patología dual, presentan un mayor número de admisiones en los servicios de urgencias, mayores tasas de hospitalización y una mayor prevalencia en suicidio comparado con aquellos que no lo tienen. Estudios realizados en Estados Unidos, en Australia, en la Unión Europea, mostraron entonces esta mayor posibilidad, esta mayor probabilidad de prevalencia de suicidio, tanto en intentos como en suicidios consumados. Cuando empezamos a ver la cantidad de publicaciones que están saliendo sobre personas privadas de la libertad y vemos ese panorama tan complejo de las cárceles, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, una población carcelaria que viene aumentando de manera significativa, pues vemos también con preocupación cómo muchos de ellos pues tienen diagnósticos de patología dual y presentan un porcentaje mucho más alto de riesgo suicida que los demás, con algunas variables también como tener pareja o no tener pareja. No tener pareja, pues en este caso sería tremendo. El suicidio en Colombia en los últimos años pues venía presentando una tasa ascendente que inició una carrera ascendente del 2013 al 2018. De una forma bastante preocupante. Diríamos que tocamos un pico en Colombia en el año 2018 y también de una forma pues muy preocupante, suicidios en niños, niñas y adolescentes, algunos pues bien a bien temprana edad. Se registraron en Colombia en los últimos años, en el año 2016, por ejemplo, 4 suicidios de menores de 9 años. En el año 2017 y 2018, pues también se dieron algunos casos y esto pues prendió también unas alertas y unas alarmas tremendas. Pero en el año 2019 logramos una leve reducción y esa también se vio para el año 2020. El año 2020, claro, hay una cantidad de variables ajenas, el aislamiento, pues obviamente todas las restricciones de movilidad y demás, pero la tasa disminuyó considerablemente para el año 2020. Los datos no han salido oficiales por Forensis, por medicina legal, pero estos son datos del Instituto Nacional de Salud. Y para el año 2021, hace un mes, el Ministerio de Salud nos estaba
dando la noticia de que tenemos unos aumentos ya registrados en los primeros, en el primer semestre del año 2021 comparado con el semestre del año relativamente anterior. Casos concretos como los del eje cafetero, pues también nos prenden una serie de alarmas por las tasas muy por encima del promedio nacional. Cuando en el 2018 el promedio nacional de suicidio estaba en 5.8, pues veíamos en Caldas, Risaralda y Quindío 8.8, 10.7, 8.29 respectivamente. Y el año 2019, aunque con una ligera diferencia, pues también estábamos muy por encima del promedio nacional. Cuando empezamos a ver qué pasa en el mundo entero, pues vemos casos como los de Japón, donde efectivamente han logrado con una estrategia de salud mental muy intensa reducir en los últimos 15 años, reducir a 1/3 la tasa de suicidios en todo el país. Japón, por su cultura, por su cosmovisión, por todas estas ideas arraigadas que vienen desde el Shinto, desde el shintoísmo, pues tiene una cultura de suicidio ritual, el seppuku, que tiene que ver con la restauración del honor. Aún así, pues llegaron a ser tantos los suicidios en Japón que las autoridades se vieron obligadas a tomar unas drásticas medidas en muchos sectores, pero sobre todo haciendo muy efectiva, muy accesible las consultas en salud mental, las consultas de psiquiatría y de psicología, y derribando barreras por montones para esto, y han logrado en los últimos 15 años una reducción impresionante. Aquí vemos algunos de los datos de hombres y de mujeres. No obstante, la preocupación en Japón sigue por qué pasa con los adolescentes. Y Finlandia podría ser otro de los ejemplos que podríamos nosotros mirar en América Latina, ya que en 1990 registraba la segunda tasa de suicidio más alta del mundo, solo en ese momento superada por Hungría, y Finlandia pues en los últimos años ha logrado una recuperación de casi todos los indicadores de salud mental, de consumo de sustancias psicoactivas y de suicidio también, a punto de considerarse como uno de los países más felices del mundo. Entonces el panorama es complejo, pero el panorama no es sombrío. Tenemos unos grandes desafíos, unos enormes desafíos, pero también tenemos la certeza de que haciendo las cosas adecuadamente podemos encontrar resultados.